Bueno, hermanos, todos nosotros en esta vida, si vivimos en esta vida, vamos a sufrir tarde o temprano. ¿Hay alguna persona en esta tarde que nunca ha sufrido? ¿Sí? Yo creo que todos siempre estamos pasando por un problema, ¿verdad que sí? Acabamos de pasar un problema, estamos pasando por uno o estamos a punto de entrar a otro problema, y así es la vida. Todos necesitamos ser libres, recibir salvación, recibir un rescate de cualquiera que sea la situación que estamos pasando en nuestras vidas. Y la Biblia entera es la historia de la salvación, es la carta de amor que Dios nos dejó para decirnos que a Dios le importamos, que Dios nos ama. La Biblia nos dice que la raíz de nuestros problemas es el pecado, que nos hemos separado de Dios. Y la Biblia habla de esa historia magnífica de la salvación. Una de las palabras más repetidas en la Escritura, la palabra salvación en el Nuevo Testamento, lo que Jesús hizo por nosotros. De hecho, la palabra Jesús, Yeshua, significa que el Señor salva. Eso significa salvación, el nombre de Jesús. Y todos necesitamos ser libres del problema que estamos pasando, y a veces no sabemos cómo salir del problema en el que estamos, y hay diferentes problemas que enfrentamos. Para empezar, todos necesitamos salvación de la muerte y del infierno. La muerte es algo muy temido para todos nosotros. Todos vamos a morir un día y necesitamos estar preparados para la muerte. Muy poca gente sabe qué va a pasar de su vida después de la muerte, y la Biblia nos da luz. Dice que Dios ha establecido para todos morir una sola vez, y después de esto el juicio ante Dios. La Biblia nos dice que nuestros pecados nos separan de Dios, que la gente tristemente va a un lugar de eterna separación de Dios y un lugar de sufrimiento que la Biblia le llama el infierno. Y todos necesitamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz para ser rescatados. Tú tienes amigos, yo tengo amigos, familiares, vecinos que necesitan de Jesucristo, del amor de Dios. Y por eso existimos como iglesia. Nuestra misión es ser una iglesia sana, que ama y sirve a Dios con el propósito de hacer discípulos de Jesucristo. Si tú has venido a esta iglesia, nosotros queremos para ti que tú te vuelvas un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesucristo, que permitas que Dios moldee el carácter de Jesús en tu vida, que permitamos que Dios nos llene de su paciencia, de su sabiduría, de su amor, para que nosotros nos parezcamos más a la manera de actuar que Jesús mostró. Somos seguidores de Jesús. Y todos necesitamos ese rescate de la salvación en Cristo, que está disponible a través de Jesús, no a través de una iglesia. También todos necesitamos liberación del pecado. Todos batallamos con áreas en nuestras vidas que son pecaminosas. Cuando venimos a Cristo, lo que sucede no es que dejamos de pecar, pero dejamos de practicar muchos de los pecados que antes practicábamos, y pecamos en una magnitud menor. La Biblia nos dice en 1 de Juan que si alguno de nosotros dice: pastor, yo nunca he pecado, dice que eres un mentiroso y yo soy mentiroso, y estamos haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que todos tenemos un problema con el pecado. El pecado es fallar los estándares de Dios, es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras actitudes que tomamos lejos de la voluntad de Dios son pecado. Pero el apóstol Juan, en 1 de Juan también dice que el que conoce a Dios no practica el pecado. Y hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practicar el pecado es algo que no te importa, es algo que haces constantemente sin importarte. Y como cristianos, cuando pecamos nos sentimos mal, porque tenemos, además de la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano, tenemos el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas, que no te deja estar tranquilo en tu situación. Si eres un hijo de Dios verdaderamente, cuando le fallas a Dios te va a doler, porque al Espíritu de Dios lo entristecemos, dice la Biblia. Y el apóstol Pablo nos dice que no traigamos tristeza a la presencia de Dios, a Dios que mora con nosotros. Por eso debemos apartarnos del pecado, buscar ser libres bajo la obediencia a Dios, someternos a Dios obedeciéndole, y para obedecerle hay que conocer su palabra, hay que ser intencionales en buscarle, resistir al diablo, y dice la Biblia, resistir las tentaciones del diablo, y él huirá de nosotros. Pero también necesitamos salvación o rescate de problemas en los que nos encontramos, problemas financieros, deudas a veces en las que nos metemos por adquirir cosas que no necesitamos, a veces por deudas necesarias, por quizá haber ido al hospital, o una operación necesaria que no teníamos un seguro médico, quizá perdimos el trabajo y tuvimos que sacar algo para poder comer. Pero Dios, en su sabiduría, en su palabra, nos insta a alejarnos de las deudas. Parte de ser un cristiano
es poner nuestras finanzas bajo el señorío de Cristo. No es que Cristo solo quiere nuestro corazón, Él quiere también nuestras finanzas. Jesús habló mucho del dinero y dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros vivamos libres de deudas, que no seamos esclavos de estar pagando algo que no podemos o que no tenemos. Entonces quizá algunos tienen problemas relacionales, problemas en el matrimonio, problemas con familiares que no te llevas bien, problemas en tu trabajo, y esos son los problemas que nos quitan el sueño en la noche, que a veces no puedes dormir pensando en que te peleaste con alguien que antes te llevabas bien, pensando en que no tienes para pagar lo que necesitas para sufragar tus gastos básicos. Son cosas que nos quitan el sueño, que nos incomodan y que buscamos ser libres de esas cosas. Y yo quiero que sepas que la Biblia nos da una de las historias más bellas de libertad que está en la Escritura, que se encuentra en el libro de Éxodo. Todos nosotros, algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, yo creo, que hemos visto la película de Moisés en el Éxodo, donde el pueblo es liberado del dominio del rey de Egipto, Faraón, y Dios abre con poder el mar. ¿Se acuerdan? Es la historia que quiero que vayamos nosotros ahora en la palabra a ver. Dios hizo un plan precioso de rescatar al pueblo de Dios del problema en el que se encontraban. Y lo primero que Dios quería es que ellos clamaran a Dios. Dios estaba con el pueblo viéndolos, era su pueblo, Dios les amaba, pero Dios esperaba que ellos clamaran a Él. La Biblia dice que aunque aún no esté la palabra en nuestra boca, antes de decirle a Dios nuestras necesidades, Dios ya conoce tu necesidad y mi necesidad. A Dios no le agarra por sorpresa que le digas, fíjate Señor que no tengo con qué pagar la renta, o fíjese Señor que estoy sufriendo una enfermedad, o fíjate Señor que me siento muy mal en mi corazón porque mi matrimonio va mal. Dios no te va a decir, ay de veras, no me había enterado. Dios no te va a decir eso porque Dios conoce todas las cosas. Pero la Biblia hace claro que Dios quiere que nosotros clamemos a Él y que le pidamos y que tengamos la confianza como hijos amados de Dios de acercarnos a Él para clamar a Él. Y un error que cometemos muchas veces es que creemos que somos autosuficientes hasta que ya hicimos todo lo posible por nosotros mismos y no podemos salir de donde estamos. Entonces a veces nos acordamos de Dios. En vez de haber sido lo primero presentar nuestras peticiones a Dios en nuestra necesidad. Entonces yo quiero que sepas que si estás pasando por un problema en tu vida, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios. No solamente clamar a Dios, porque quizás tú estás aquí y dices, pastor, me le he pasado pidiéndole a Dios, me le he pasado clamando, llorándole y no encuentro solución, no encuentro salida. Es que eso no es todo, no solamente es orar. Hay otras cosas que vemos también en la Escritura, que Dios quería que el pueblo se preparara para ser salvado y liberado en el tiempo perfecto de Dios. Entonces dice en Éxodo 6, 5 al 6, puedes estar seguro. Esto sucedió. Dios le dijo a Moisés, voy a liberar al pueblo y te voy a usar a ti para liberar al pueblo. Y Moisés dijo, Señor, a mí, y puso 1000 excusas. ¿Se acuerda usted que lo hemos visto en la palabra de Dios en las semanas pasadas? Y Dios le dijo, sí, tú vas a ser mi instrumento, te voy a usar. Señor, manda a mi hermano Aarón. Bueno, finalmente fueron a hablar con el faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo porque van a ir a adorar al Señor. Y el faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo deje al pueblo ir? Y ¿sabe lo que sucedió? Por esa intervención de Moisés pasó lo contrario. El faraón dijo, bola de haraganes y flojos, pónganse ustedes a seguir trabajando duro para nosotros y hasta tienen que hacerse sus propios ladrillos que nosotros les dábamos. Y van a ir a buscar la paja, que nosotros les dábamos para hacer los ladrillos y me van a tener la misma cantidad de ladrillos. Y dice la Biblia que mandó a los capataces, a los jefes, a torturarlos y a ponerles más carga sobre ellos. Y a veces así pasa en nuestras vidas. Antes de que, y ahorita vamos a ver eso, que antes que las cosas se pongan mejor, a veces clamamos a Dios y las cosas se ponen peor. Porque no ha terminado Dios de hacer en nosotros lo que necesita Él hacer para que entonces pueda rescatarnos. Y ahorita vamos a comprender eso más analizando el texto de la Biblia. Hay preciosas verdades en la Escritura que necesitamos estudiar. La diferencia entre leer y estudiar la Biblia es que cuando la estudiamos leemos con detenimiento a los detalles, observamos, tratamos de prestar atención a las cosas que Dios hace. Les voy a poner un ejemplo.
En la Biblia se menciona en el libro de Reyes y en el libro de Isaías que había un rey que fue muy bueno delante de Dios, se llamó Ezequías. Y Ezequías, Dios le dijo, prepara tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías, como cualquiera de nosotros, lloró delante de Dios y clamó y derramó su corazón. Dijo, Señor, no estoy listo aún, por favor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y clamó y lloró a Dios. Y vino el profeta Isaías y le dijo, tu oración ha sido contestada, Dios ha escuchado tu clamor, te voy a alargar 15 años más de vida. Y es interesante que la Biblia dice, no nos da ningún detalle, pero dice que cuando murió el rey Ezequías, que fue un buen rey, reinó en su lugar su hijo Manasés. Y su hijo Manasés tenía 12 años de edad cuando comenzó a reinar. Su hijo, chamaco, ¿no? 12 años de edad. Y dice la Biblia que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que se apartó del Señor y sacrificó a los dioses que no eran dioses, hizo pasar a su propio hijo por fuego, sacrificarlo a un ídolo, llevó a todo el pueblo lejos de Dios. Y entonces yo recuerdo que cuando yo era un joven y estaba con mis papás en la casa teniendo un estudio bíblico, que es tan importante para ustedes tener estudios bíblicos con sus hijos, yo le dije, mamá, Dios le alargó 15 años su vida y cuando él murió reinó en su lugar Manasés, que tenía 12 años. Eso significa que Dios le iba a quitar la vida a los dos, y le iba a quitar la vida antes de que naciera Manasés. O sea que la razón por la cual Dios le iba a quitar la vida es que Dios quería librar al pueblo de esos 55 años del terrible reinado de Manasés. Me cayó el 20 y es algo que la Biblia no dice, pero que podemos analizar al estudiar la Biblia y conectar detalles y ver que Dios es soberano, y aunque no nos gusta muchas veces lo que pasa con nuestras vidas, Dios está en control. Pero podemos saber que si amamos a Dios, Romanos 8:29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios de corazón, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Pero lo primero que hay que hacer cuando pasamos por una situación que necesitamos ayuda es que clamar a Dios, es orar. No es lo último, sino es lo primero que tenemos que hacer. Clamar a Dios. Dijo Dios, puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas, que no te quepa duda, Moisés. Sé lo que están pasando, sé lo que están sufriendo y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te he escuchado. Lo primero que el pueblo hizo es orar a Dios. Pero tienes que saber que Dios no tiene prisa, porque la liberación tomó un tiempo. Dios quería que fueran libres ya, ¿sí o no? Porque Aarón y Moisés se presentaron al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo ya. ¿Y qué dijo el faraón? No. Nanáis, como dicen por ahí, no vas a salir a ningún lado. ¿Quién es el Señor? Entonces Dios tuvo que mandar, mira, la vara se convierte en serpiente. Mira, el río Nilo que tanto confías se convierte en sangre. Mira, Dios manda moscas. Mira, Dios manda ranas. Mira, todo tu ganado muere por un virus. Mira, Dios manda granizo y destrucción. Y eran juicios sobre los dioses en los que Egipto confiaba. Los egipcios adoraban al dios Sol, era una de sus máximas deidades, y Dios permitió que hubiera terrible oscuridad en Egipto, como Dios diciéndole, ¿dónde está tu Dios en el que confías? No hay Dios más que yo, es soberano de toda la tierra. Entonces el corazón del faraón tuvo que ser humillado, y cada vez que había una plaga decía, sí, ahora sí me voy a arrepentir, voy a dejar ir al pueblo ir, y ya que se quitaba todo y que ya no sufría, decía, no, siempre no, ¿verdad? A veces somos nosotros así. Por eso tuvimos un mensaje que se llamó no endurezcas tu corazón. Porque la Biblia dice que Dios abomina, desprecia a los que son soberbios, a los que se empecinan en su pecado o en su posición de injusticia o de rebeldía contra Dios. Pero Dios da gracia y amor a los que son humildes, reconocen su situación. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero si los confiesas, si te apartas, si eres humilde y reconoces tu pecado y tu maldad, dice la Biblia que Dios tendrá de ti misericordia. Pero es necesario que hagas un cambio con tu vida, que no sigas viviendo el mismo rumbo en el que vivías. Por eso la Biblia habla del arrepentimiento como un cambio de mente. En el griego es la palabra metanoia, un cambio de tu mente. Que si hacías algo, lo dejas de hacer. Si eras injusto con tu esposa, lo dejas de hacer. Si eras tranza en el trabajo, dejas de ser tranza en el trabajo. Si eras una persona que no buscabas a Dios y que te creías autosuficiente, empiezas a depender de Dios de rodillas día a día para que alcances misericordia del Señor. Pero Dios toma su tiempo.
Dios tomó su tiempo con el pueblo de Israel. Dios permitió que el pueblo pasara por eso. Era necesario que Faraón fuera presentado con 10 plagas de juicios de Dios para que llegara la gota que derramó el vaso, donde Faraón decía: alárguense, váyanse, ya no quiero saber de ustedes. Dios no podía adelantar el proceso. Y a veces nosotros, cuando estamos jóvenes, yo recuerdo cuando era joven que clamaba a Dios para casarme, por una esposa. Y Señor, ¿cuándo me la vas a mandar? Ya tengo muchos años esperando, y te he rogado, te he clamado, hasta uno llora cuando es soltero, pidiéndole a Dios que uno se siente solo. Y luego ve una película romántica con palomitas y que se quieren mucho y que se hace, ay, ¿verdad? Uno quisiera tener esa relación amorosa, encontrar a su pareja, y volteas y no hay nadie a tu lado más que el perro y se siente uno solo, ¿verdad que sí? Pero a veces no estamos listos, no queremos un hombre de Dios las mujeres, pero ellos no se han convertido en una mujer de Dios. Los hombres quieren una gran chica, una gran mujer, pero ellos no se han convertido en la persona que deben ser, en el gran hombre. Creo que es importante aprender a disfrutar nuestra soltería. Dice el apóstol Pablo que cualquiera que sea el estado en el cual el Señor te encuentre, que lo disfrutes y tengas contentamiento en tu corazón. Dicen que el matrimonio es así, ¿verdad? Que los que están adentro quieren salirse afuera, que se abre una puerta para salirse, y los que están afuera quieren meterse adentro. Pero hay que tener contentamiento donde estamos y hacerlo mejor con lo que tenemos. Si eres soltero, sirve a Dios. Dice Pablo que puedes darle más tiempo a Dios. Si eres casado, valora tu matrimonio, lucha por él, sé humilde, muéstrale amor a tu familia, que es lo más cercano que tienes, lo único que tienes. Y quizá tu esposa que tan mal tratas, un día va a ser la que te va a tener que cambiar los pañales, o te va a tener que atender, porque nadie más va a estar a tu lado, ni tus amigotes que te invitaban a tomar. Va a ser la viejita esa que menosprecies la que va a estar a tu lado. Hay que valorar las bendiciones que Dios nos da, la gente que Dios ha puesto, nuestra familia que Dios ha puesto a nuestro lado. Entonces Dios no tiene prisa, Dios toma el tiempo necesario, y es importante que aprendas a ser paciente. Los problemas de la vida toman tiempo en resolverse. Si yo tengo una deuda de $5,000 y gano $2,000 al mes, ¿voy a poder pagarlo inmediatamente? No. Va a requerir disciplina. Va a requerir, si vivo en un departamento donde pago $1,200 al mes, a lo mejor me tengo que mudar a uno de $1,000 y empezar a pagar 200 de mi deuda cada mes. Y a lo mejor me va a durar 2 o 3 años, pero quiero salir de deudas, porque no quiero ser esclavo de nadie. Entonces salir de deudas es importante. Y por cierto, hermanos, una cosa de advertencia. Procuremos como iglesia, al estar en la iglesia, hacemos confianza en la iglesia como una familia en Cristo, ¿verdad que sí? Somos realmente una familia en el Señor. Dios ha permitido amistades preciosas que se formen en la iglesia, gente que cuando han pasado por necesidades y calamidad, alguien ha estado a tu lado orando contigo. Y si tú dices, hermano, a mí no me ha pasado, quiero preguntarte, ¿estás conectado en un grupo de vida? Lo más seguro es que no, ¿sí? ¿Te conectas con los demás? Lo más seguro es que no. Cuando te conectas con los demás, estudiando la palabra con un grupo de 8, 10, 12, 15 personas, muy seguro, cuando pases por problemas, esa gente va a estar ahí contigo orando al pie del cañón y no te va a dejar solo. Pero a veces abusamos de la confianza o tenemos una genuina necesidad y empezamos a pedir prestado. Y eso a veces daña las relaciones. Yo me acuerdo una familia que llegó de Puebla, de México, cuando vivíamos en Portland, Oregon, que les hablamos de Cristo, vinieron a la iglesia los recibió con mucho amor, y una ocasión llegó conmigo y me dijo, hermano, no sé si tiene $300 que me pueda prestar. Entonces yo estaba viviendo al día, igual que ahora, sí, igual, y me dice, le dije, me acordé de unas palabras muy sabias de mi papá, que dice mi papá, nunca prestes más, hijo, de lo que estés dispuesto a perder, ¿sí? Entonces, si tienes $800 y los tienes para el colegio de tu hija y no lo quieres perder y te piden $800, no. ¿Puedes regalar 200? Pues regala 200, ¿verdad? Entonces dice mi papá, mejor regala. Entonces yo le decía a mi papá de chico, papá, préstame para comprar algo en la escuela. ¿Me los vas a pagar de regreso? No. Pues entonces no me digas préstame, dime dame. Ok, dame, papá. Entonces mi papá me decía siempre eso, y es algo muy sabio. Y entonces me acuerdo que esta familia que estuvieron con nosotros en una iglesia en Beaverton, Oregon, le dije, mira, no tengo 300, pero ¿qué te parece si te regalo $150 que te pueden ayudar? Hablé con mi esposa, porque consultarlo con la mujer,
¿verdad? Si no me pegan en la casa, ¿no es cierto? No, es parte del amor de un matrimonio. Le digo, y te regalo 150. Perfecto. Total de que esta persona, el pastor de la iglesia donde estaba, le prestó su van y le dijo, úsala, si quieres me la pagas en pagos de 100, te la vendo. Bueno, le regresó la van como a 3 semanas después o un mes después, no le había dado ni un pago, se la regresó sin gasolina y se la dejó. Y dijo, y a mí me dijo, ¿sabe qué? Ya me voy a ir de la iglesia, es que me he sentido como que no nos reciben muy bien, como que no me he sentido muy bien. Pero pues, ¿por qué habla con el pastor? No, es que no me siento bien, se fue de la iglesia. Y después me voy enterando que dejó a una hermana, que su esposo lo deportaron, endeudada con $1000, con esa hermana, que necesitaba el dinero para su esposo. Otra persona con 800, otra persona con 500 y otra persona con 300. ¿Qué significa? Que abusó de la comunidad de la iglesia para pedir prestado. Y el problema con nosotros los hispanos es de que si yo le digo, hermano Giovanni, préstame por ejemplo $300, en mi mente no tengo ninguna idea que se lo voy a pagar, nada más es préstamelo, dámelo, ¿verdad? Pero si se lo voy a pagar, le digo, Giovanni, te lo voy a pagar en 3 meses, te voy a dar 100 por mes, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que al rato no tengo dinero, digo, ay, le calculé mal. Entonces veo a Giovanni y como me da pena, ¿qué hago? Que no me vea el hermano, que estoy aquí, ¿verdad? O dejo de venir a la iglesia por pena. Y al rato el hermano me busca, mi hermano Carlos Andrés, ¿cómo estás? Mi amigo, mi hermano en Cristo. Ahorita no tengo tiempo. Y me deja una llamada por telefónica y no la contesto. Dice, se habrá sabido ni le prestaba, le presté y se te acabó la amistad. Terrible, ¿verdad? Y a veces somos sinvergüenzas como hispanos, que no pagamos, y eso la Biblia nos habla que es algo que no es correcto delante de Dios. Y a veces hacemos eso y todavía decimos, de haber sabido que me lo ibas a cobrar, ni te pedía prestado, ¿verdad? Alguna vez, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Creo que a algunos de ustedes le ha pasado eso con algunos hispanos, ¿verdad? Entonces, cuidemos nuestro corazón, nuestra iglesia, nuestra vida, pero para salir de deudas, volviendo al punto, se necesita un plan de ahorro y un plan de recortar gastos innecesarios y un plan, si no tienes el dinero, buscar un segundo trabajo, buscar una segunda fuente de ingreso, ¿verdad que sí? ¿Se sale de la noche a la mañana? No. Reparar un matrimonio con hábitos malos se requiere también un plan de salir de ese problema, porque a veces nos hemos llevado de cierta forma. Cuando éramos novios, nos dábamos todas las mejores atenciones. ¿Qué quieres, mi amor? Mi vida, no te preocupes, a veces da risa ver a los muchachos que están en una banca en el parque. Parece que tienen resistol, ¿verdad? No se sueltan ni un momento y se pueden ver a los ojos por 10 minutos con tanta admiración. Y a veces ves una pareja ahí comiendo en el restaurante y ni se voltean a ver los ojos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen casados? Mientras más tiempo tienen, menos se voltean a ver los ojos. Terrible, ¿no? Porque han desatendido el amor y la atención que tienen el uno para con el otro. Pero reparar un matrimonio toma esfuerzo, no es fácil. Dejar de hacer lo que hacíamos antes, empezar a hablarnos con respeto, empezar a mostrar atenciones que mostrábamos como cuando éramos novios, requiere que hagamos cambios, ¿verdad que sí? También encontrar un esposo, una esposa no es fácil. A veces decimos, es que quiero amigos. ¿Y tú a dónde vas? ¿Te conectas en algún club deportivo? ¿Vas a jugar fútbol con alguna liga o con amigos? No. ¿Y qué haces todo el día? Pues nada más trabajo y estoy encerrado. Bueno, si quieres amigos, dice la Biblia, el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. ¿Y tú quieres un novio o una novia? No, pues sí, hermano, estoy orando a Dios. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada. Entonces hay que hacer algo. Vete a un club deportivo, visita una convención de jóvenes, ¿verdad? Ve al Starbucks y ve a quién puede sacar plática, pero espera en Dios. Yo conozco personas, una persona que apreciaba y que conocí en México, que decía, no, es que yo soy gordita, pero si voy a encontrar un novio que me quiera como soy. Ok, suena muy bien, es cierto. Nuestro valor no depende de cómo nos vemos físicamente. La Biblia dice que Dios ve nuestro corazón. A veces como mujeres sobre todo, no vivimos al estándar de la sociedad donde photoshopean todas las fotos de que de por sí son modelos guapísimas.
ponen a las modelos de bodas, que generalmente la gente aquí se casa a los 23, 25, 27, 30 años de edad, 32, ¿verdad? Y ponen a muchachitas de 14 y 17 en el vestido de bodas. Imposible que te veas así a los 30, ¿verdad? O crema para tus arrugas, tal y tal. Y tiene una muchacha de 23 poniéndose las cremas para las arrugas, por favor. ¿Por qué no ponen a la de 40 y tantos, verdad? Y que no se ha puesto ningún Botox ni facelift, ¿verdad que sí? Así es. Entonces no vivimos esos estándares, nos sentimos mal, vivimos en una sociedad muy enfocada en las apariencias, pero por lo mismo hay que usar el sentido común, hay que prepararte, toma tiempo encontrar a una persona. Y sí, aunque quieres a alguien que te quiera como está, dice la Biblia que Dios, el hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón. Pero cuando estás buscando un novio, estás viendo un hombre que tiene ojos. Así que si puedes meterte en un gimnasio, perder unos kilitos, verte mejor, ¿por qué no? Vete mejor, prepárate. Porque a lo mejor Dios te trae al hombre de tu vida y a lo mejor él pasa desapercibido porque no estabas lista ni preparada. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que vales menos por estar en sobrepeso. Si así fuera, yo valdría menos que cuando estaba más joven, porque necesito volver a caminar, a correr. Entonces, estudiar y establecerse toma tiempo. Llegar a ser un siervo de Dios apto y capaz toma tiempo. En una ocasión le preguntaron a John Maxwell, un pastor en una iglesia en San Diego, que se volvió un experto en el tema de liderazgo, hasta en temas seculares, John Maxwell, que habla mucho de las 21 cualidades esenciales del líder, etc. Y alguien le dijo, ¿cómo me gustaría, le dijo a alguien, que yo lo hubiera escuchado a usted hace 20 años? Le dijo, no, a usted no le hubiera gustado escucharme hace 20 años, porque hace 20 años no podría haberle ayudado a usted, porque no estaba preparado como lo estoy hoy. ¿Sí? Y esa es una realidad. Dios quiere y puede usar nuestras vidas de una manera preciosa y poderosa para su gloria. Pero es importante que nosotros empecemos a prepararnos para ser usados por Dios para su gloria. Empezar a memorizar su palabra en nuestra mente y corazón. Empezar a lidiar con adicciones o problemas que tenemos que nos impiden brillar para Jesús. Empezar a lidiar con un defecto de carácter que nos impide servir a Dios, porque donde quiera que vamos nos metemos en problemas o nos peleamos con la gente o creemos que están en contra de nosotros porque no hemos permitido a Dios trabajar en esa área. Llegar a ser un siervo de Dios o una mujer de Dios usada por Dios requiere proceso y tiempo, requiere preparación, ser liberados de donde estamos, ¿sí? Si quieres encontrar un esposo, si eres soltero, una esposa, si quieres sanar tu matrimonio, si quieres salir de una deuda, si quieres mejorar la situación en la que estás, requiere que estés preparado o preparada para lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Todo eso toma tiempo. Una planta no crece inmediatamente. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de sembrar un árbol de aguacates? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardan en dar aguacates? Todos así apareció coro. ¿Cuánto tardan? Muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo? 5 años más o menos. Imagínate que sembraras la plantita así de aguacate, la siembras y le echas tantita agüita y dices, ¡órale! ¡Ya! ¡Crece! ¡Órale! Que ya quiero mis aguacates, quiero mi guacamole. Y pasa mucho tiempo y te vas a acostar y el día siguiente vuelves, ¡órale! No ha crecido. Señor, te ruego que tú hagas crecer esta planta de aguacates, por favor, que crezca, Señor. Dios no ha oído mis oraciones, no ha crecido. Porque requiere un proceso natural de crecimiento para poder dar aguacates. Y a veces en nuestra vida estamos en un hoyo porque no estamos preparados para que Dios haga lo que tiene que hacer y nos enojamos con que es culpa de Dios en varios aspectos de nuestra vida. Las heridas no se sanan al instante. Imagínate que me corté, ya te echaste mertiolate, pues sí, pero no se cierra la herida. Y al día siguiente, ay, todavía me arde. Pues toma tiempo natural en cerrarse, ¿verdad que sí? Un matrimonio que quiere sanar igual, se han maltratado, se han faltado el respeto, requiere tiempo natural el poder sanar esa relación y empezar a tratarse bien. Entonces, los cambios toman tiempo, es un proceso natural. Y Dios quería que el pueblo de Israel estuviera preparado para lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Y algo que Dios hizo es uno de los eventos más significativos en el centro de la Biblia, que se vuelve un lente a través del cual podemos entender el Nuevo Testamento. Dios
les iba a liberar con poder. Dios ya había mandado plagas con el faraón y el faraón seguía con su corazón endurecido. Y eso es otra cosa, a veces tú dices, Señor, cámbiale a mi esposo, ¿verdad? Como dicen de broma, Señor, ilumínalo, dicen, ¿no? Señor, ilumínalo. Pero algo que me queda a mí claro en la Escritura, Dios endureció el corazón del faraón porque él mismo había endurecido su propio corazón. Dice la Escritura en algunas ocasiones que el faraón endureció su corazón, en otras que Dios endureció su corazón. Como que Dios dijo, ok, ¿quieres seguir tu rumbo en dureza, en falta de hacer lo que te pido? Endurécelo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, muchas veces nosotros oramos por alguna situación que cambie nuestro trabajo, por alguna situación que cambie nuestro matrimonio o nuestra familia. Señor, que mi hijo deja la droga, que mi hija deja lo que sea que estemos batallando. Y a veces no vemos respuestas inmediatas a las oraciones por la razón de que estamos pidiendo una oración que trata con el libre albedrío de las personas. Dios podría haber hecho robots que le amaran, que se comportaran con integridad, que respetaran a su familia, que hicieran siempre lo correcto. Pero ¿qué caso tendría si seríamos solamente robots programados? No tendría ningún sentido. Dios quiere personas que de su propia libre voluntad se sacrifiquen y se nieguen a sí mismos para obedecer a Dios y amarle por voluntad propia. Entonces, Dios muchas veces, cuando tú oras por alguien que tiene el corazón endurecido, Dios pone circunstancias en la vida de esa persona. Dios manda mensajeros y emisarios, por eso debemos estar listos para que Dios nos use con personas que Dios pone contigo en tu trabajo, en la lavandería, en el restaurante, en los taquitos, donde Dios te ponga. Tú nunca sabes si ese es el día que Dios va a usar tu vida para tocar la vida de alguien que Dios anda buscando o que alguien más anda orando por esa persona. Entonces tenemos que estar dispuestos, pero muchas veces Dios no forza. Dios pone circunstancias, casi haciéndoles manita de puerco, como dice, no, ríndete. Pero el faraón endureció su corazón y hay gente a veces así, que sabes que mi hijo no ha dejado las drogas, sí, pero lo metieron a la cárcel, Dios le mandó a su amigo que le habló de Cristo, vinieron los de la misión, pero no quiere doblegar su corazón, ¿verdad? Hay que seguir orando, hay que seguir siendo pacientes, hay que seguir buscando a Dios. Entonces Dios hizo algo maravilloso con el pueblo de Israel. Les dijo, ok, si confían realmente en mí, sé que los han golpeado, sé que están en un problema, 400 años llevan de esclavos, sé que ahorita ya están colmados haciendo ladrillos, buscando la paja, pero saben que van a ver mi brazo poderoso, que el mismo faraón que dice que no los va a dejar ir, él mismo va a decir, váyanse. Pero eso es imposible. Dios lo va a hacer para que sepan cuál es mi poder, dice Dios. Y Dios conoce todas las cosas y sabía cómo iba a doblegar al faraón. Finalmente, Dios manda su última plaga. Dios dice, voy a mandar, coman un cordero a prisa. Quiero que estén comiditos, alimentados, peinaditos, peinen a los niños, hagan sus maletitas, con su vestido en la mano, su calzado listo, porque esta noche con mi poder los voy a liberar. ¿Pero cómo? Alístate, tú alístate y lo demás déjamelo a mí. Y ese es el énfasis, y la siguiente semana voy a continuar esto, de que Dios quiere que estemos preparados y alistados para lo que Él va a hacer. Entonces, en la Pascua esto sucedió. Dijeron, cómanse un cordero por familia. Si su familia es muy chiquita, júntense con otra familia chiquita y coman juntos un cordero, hácenlo al fuego, y la sangre del corderito que matan, porque antes así no había supermercados, a las gallinas había que torcerles el pescuezo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los animales también había que degollarlos de una forma que se desangraban y no sufrían, y se cocinaba esa carne para comerla. Entonces dijeron, coman el cordero a prisa, pero parte de la sangre de ese cordero van a ponerla sobre el marco de la puerta, y esto les servirá por señal, y yo quiero que hagan eso para ver si confían en mí y están listos. Yo voy a mandar mis mensajeros, mis ángeles, y voy a hacer que el primer nacido en toda la tierra de Egipto muera, porque el faraón le ha dado 1000 oportunidades y todas dice que los va a dejar ir y luego dice que no. Voy a tratar con él más duramente. Qué necesidad, ¿verdad? A veces así es con nosotros. Dios empieza con poquito, hey, estoy hablando, deja tu pecado, hey, cuida tu matrimonio, hey, cuida a tus hijos y tu esposa. Sí, Señor, luego, o medio prestamos atención y nos distraemos, y Dios tiene que empezar a usar cosas más fuertes para llamar nuestra atención innecesariamente. Entonces Dios hace eso con el faraón,
y de repente hay gran mortandad en todo Egipto. Dice, este es el mandato que Dios le dio: tomarán un poco de la sangre del cordero, lo untarán en los postes de la casa donde lo coman, y lo acompañarán con hierbas amargas y pan sin levadura. El 14 del mes de Nisan, en abril, se celebra la Pascua. Nosotros celebramos la resurrección porque es el día que Jesús murió como el cordero pascual. Entonces tenían que comer a prisa el cordero. Y mire, usted se ha puesto a pensar por qué pan sin levadura y hierbas amargas. La levadura en la Biblia representa el pecado. Si tú tienes masa y le echas un poquito de levadura, ¿qué pasa? Se infla, cambia su consistencia. ¿Qué pasa con un poquito de pecado y de egoísmo? Un poquito de egoísmo en un matrimonio, un poquito de orgullo en un matrimonio, un poquito de infidelidad en un matrimonio. ¿Qué pasa? Se descompone, se infla, cambia su forma de ser. Dice la Biblia que cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa, nos echa a perder. Y por eso nosotros queremos una iglesia sana, cuidar siempre las relaciones entre nosotros, que sean sanas, la santidad, la manera de vivir para Dios, porque un poquito de pecado echa a perder todo. Entonces, las hierbas amargas, mire, dice la Biblia más adelante, dice: cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre, ¿y qué? O sea, el ángel de Dios venía a esta casa, ejecutado el juicio de Dios, el primer hijo del faraón que iba a ascender al trono del faraón. Y en Egipto, el hijo del faraón era un dios. El faraón era considerado un hijo de los dioses. Entonces dice: a ver, muy Dios, vamos a ver muy Dios, te quito la vida cuando yo quiera, porque yo soy el dador de la vida. Entonces pasó eso con el primer hijo nacido, y el faraón le lloró a su hijo. ¿Qué no haríamos nosotros de perder un hijo que amamos? Es algo indescriptible el dolor. Entonces el faraón y toda Egipto pasó por gran llanto y dolor. Pero cuando el ángel de Dios veía la sangre, decía: esta casa está bajo mi pacto. Han obedecido lo que yo les he pedido, están preparados para que yo les rescate, y como están bajo mi pacto, mi juicio no caerá sobre esta casa. Y lo mismo pasa con Dios. La Biblia dice que si nosotros estamos bajo la sangre de Jesucristo, que derramó su sangre por todo el mundo, mayormente de los que creen y se arrepienten, cuando venga el juicio de Dios sobre el pecado del mundo, si tú y yo estamos bajo Cristo Jesús, bajo lo que Él hizo en la cruz, derramando su sangre por nosotros, nuestro pecado fue puesto sobre Él, y su justicia, su santidad fue puesta sobre nosotros. Entonces, cuando venga el juicio, Dios va a decir: no, Alfredo está bajo la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre por él. Él pecó mucho, pero Dios le perdonó todo y está bajo la sangre de Cristo. En esta vida no hay juicio. ¿Sí? Jesús es nuestro Cordero Pascual, y por eso cuando Juan vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión también al día de la expiación en Levítico 16, donde era un macho cabrío o un cordero sacrificado por los pecados del mundo, pero también haciendo alusión a la Pascua. Por eso Pablo dice: echen fuera, en 1 Corintios 5:7, esa vieja levadura que los corrompe, todo el pecado, maldad que hay en nosotros, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Y Jesús ya se sacrificó por ti. Es para que tú no sigas viviendo en la misma cochinada que antes vivías sin Dios, sino que dejes la cochinada del pecado y vuelvas a vivir una vida enfocada en aquel que murió por ti. Una vida alejada del pecado, buscando a Dios con todo tu corazón. Entonces en Éxodo 13:14 dice: cuando el día de mañana sus hijos les pregunten: ¿qué quiere decir esto que estamos comiendo en la Pascua? Porque hasta el día de hoy, 3,400 años después, los judíos siguen celebrando la Pascua. ¿Sabía usted eso? Entonces dice: ¿qué quiere decir esto? Le responderán: el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Entonces, fíjese que cuando comían el cordero con las hierbas amargas, era un recordatorio. Van a celebrar que el Señor los rescató con poder en este día. Y el pan sin levadura representa que el Señor los rescató para que ustedes vivan una vida alejada del pecado, para que ya no sean las mismas personas que antes ustedes eran. Las hierbas amargas, al mojarse en la sal, representa las lágrimas que derramaron en la vida antes de estar
antes de que Dios los rescatara, 400 años de esclavos en Egipto, la amargura de la esclavitud y del dolor de estar sin Dios, y la sal, las lágrimas derramadas. Entonces nosotros, creo que en nuestra vida también, cuando Dios nos libera, tenemos también que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿De cuántas cosas te ha salvado el Señor? Si yo hago memoria en mi vida y voy hacia atrás 10, 12 años, 5 años, puedo acordar en mi vida oraciones contestadas, cosas que Dios me liberó, cosas que yo clamé a Dios y Él me respondió. Y creo que debemos recordar la tristeza de donde estábamos y la bendición de donde Dios nos ha llevado. Y recordar que ese Dios que celebró la Pascua con Israel y que liberó a Egipto, el faraón por fin llegó y dijo, ¿saben qué? Dice la Biblia que hubo gran clamor y llanto en todo Egipto. Y el faraón mismo mandó a llamar a Aarón y Moisés y les dijo, váyanse, llévense sus vacas, llévense sus ovejas, llévense todos. Y es más, hasta les pidieron oro y vestidos y les dieron todo y los mandaron al desierto. Y vieron la mano poderosa de Dios. Pero aún no se acababa todo. Y la siguiente semana vamos a ver cómo el faraón, después de haber hecho eso, se volvió a arrepentir y agarró a todos sus carros poderosos para ir a corretearlos, para ir a alcanzarlos, para ir a destruirlos. Así que la siguiente semana, el primer principio que vimos hoy, es que cuando te encuentres en un problema en tu vida que necesita salvación, es clama a Dios en primer lugar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Dice la Escritura de que por nada estemos afanados, desmedidamente preocupados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y empezamos a ver hoy día también que cuando tenemos un problema, una deuda, un problema matrimonial, que queremos encontrar una pareja y nos sentimos solos, cualquiera que sea el área que decimos, Señor, libérame de mi situación, necesitamos estar preparados para lo que Dios va a hacer. Necesitamos empezar a prepararnos para que Dios nos libere, porque a veces lo que parece como tardanza de Dios es Dios preparando el terreno perfecto para el día de la liberación, como fue con Israel, que tuvieron que pasar 10 plagas para que el faraón dijera, ok, ya váyanse. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas, porque no estamos listos aún para lo que tanto le pedimos que Él nos libere. Entonces vayámonos de esta tarde en nuestro corazón preparados para decir, Señor, cualquiera que sea mi problema, lo quiero derramar delante de ti. Quiero, Señor, clamar a ti, enfocarme en hacer tu voluntad, en ser obediente, como Israel, estar preparado para tu liberación, vestido, listo, para que esa noche tú me liberes que habían comido el cordero a prisa. Y darle gracias a Dios que nosotros hoy día también estamos bajo la sangre del cordero que es Jesucristo, si le hemos aceptado como nuestro Salvador. Y si no le has recibido en tu vida como tu Salvador, nunca es tarde. Hoy le puedes decir, Señor Jesús, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, sálvame, cámbiame, transfórmame. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Bendito Dios, gracias.